Hola a todos, bienvenidos a este curso de Fisiología Normal, donde el objetivo principal es que ustedes entiendan cómo funciona el cuerpo en condiciones normales. Para ello se van a ir desglosando a través de todo el año todos y cada uno de los sistemas que componen a nuestro organismo. Y para ello todos y cada uno de esos sistemas se van a ir desglosando en las variables o factores que hacen que el organismo funcione de manera correcta. Es importante que dominen entonces esta materia a la perfección para que puedan entender cómo funciona el cuerpo humano en condiciones alteradas o en patologías y para poder también entender cómo funcionan los fármacos. Entonces es una materia que es muy importante, préstenle bastante atención y traten de dedicarle muchas horas de estudio. El primer tema que nos corresponde dar es el transporte a través de las membranas. Mi nombre es Vincenzo Spinelli y todas estas diapositivas son proporcionadas gracias a mi compañera y también preparadora Daniela Zambrano. Este es el contenido. A mí me corresponde darles la parte de introducción y estructura y propiedades de las membranas biológicas. Para poder entender cómo es este movimiento o por qué ocurren todos estos transportes de unas sustancias o unos solutos por las membranas biológicas, tenemos que entender estos pequeños conceptos de física. Uno de ellos es la energía. La energía, para palabras más o palabras menos, es la capacidad para generar un trabajo. El trabajo mecánico lo podemos medir entonces con esta fórmula, que esto es fuerza y esto es distancia. Pondremos el ejemplo de una pelota. Si nosotros una pelota de 1 kilo queremos moverla a una distancia de 1 metro, tendríamos que proporcionarle al sistema una fuerza de igual magnitud de lo que pesa la pelota. Entonces estaríamos proporcionando una fuerza de 1 kilo para poder mover la pelota a 1 metro. Esto es lo que se llama trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico sería la fuerza por la distancia que queremos movilizarlo y se expresa en esta unidad, metros por kilogramos. Entonces, es importante que ustedes conozcan cada una de las fórmulas que se van a ir desarrollando a lo largo de la materia, porque si entienden cuáles son los factores o las variables que pueden variar, valga la redundancia, en cada una de las fórmulas, entonces podremos deducir cuál es, si estará aumentado o si estará disminuido el trabajo. Otros conceptos que deben manejar o que al menos saber y tener en claro son estas dos de las leyes de la termodinámica. De la primera ley o el primer principio de termodinámica podemos destacar la ley de la conservación de energía, en el cual la energía total del universo es constante. Por lo tanto, no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. Esto ya lo vieron, por ejemplo, en la materia de bioquímica, en la cual un tipo de energía se puede transformar hacia otro tipo de energía, generando un trabajo. Por ejemplo, la energía química del ATP puede transformarse en energía mecánica para la realización de un movimiento muscular o, en el ejemplo anterior, de movilizar la pelota. La segunda ley, palabras más, palabras menos, nos indica que la entropía de un sistema cerrado aumentará progresivamente y dentro de ese sistema disminuirá la energía capaz de realizar un trabajo útil. La entropía se define como el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema. Conociendo entonces el concepto de energía, que es la capacidad para generar un trabajo, y basándose en la primera y segunda ley de termodinámica, el físico estadounidense Gibbs propuso que en un sistema cerrado, como puede ser el organismo, existen distintos tipos de energía. Ya sabemos que no se crea ni se destruye, sino que pueden cambiar de un tipo a otro. Y hay dos tipos de energía. Una energía que está entropizada, que por ejemplo en todas las reacciones químicas del cuerpo se libera en forma de calor, y esta energía no es capaz de generar trabajo. Entonces, gracias a eso surge este concepto de energía libre o energía libre de Gibbs, que es esa parte de energía que es útil de un sistema, es decir, que puede convertirse en un trabajo. En otras palabras, es una energía que no está entropizada. Recordemos de la segunda ley de termodinámica, la cual la entropía de un sistema tenderá a ir en aumento mientras que su energía tenderá a disminuirse. Esto nos permite entonces predecir la dirección de un proceso físico-químico, ya que según Gibbs, en una presión y temperatura constante, entonces nosotros podemos, gracias a si se libera o si se consume energía en una reacción, predecir hacia dónde va dicho proceso físico-químico. Experimentalmente, Gibbs lo demuestra gracias a la medición de la energía libre de Gibbs del estado final de dicha reacción y restándole a eso el estado inicial. Entonces sale esta fórmula, delta G, siempre que ustedes vean este simbolito como un triángulo, es un delta y un delta simplemente quiere decir la variación o la diferencia entre un estado final y un estado inicial. Y gracias a esto podemos tener entonces tres tipos de reacciones, que creo que eso también lo ven en la materia de bioquímica. Un tipo de reacción en la cual su delta G es menor a cero, lo que quiere decir que
el estado final tiene muchísimo menos energía que el estado inicial y es un proceso físico-químico que ocurre espontáneamente, un proceso exergónico o que consume energía. Es decir, este es el proceso que va a ir hacia dirección de consumo de energía. Un delta G que sea mayor a cero significa que la energía del estado final va a ser mucho más que la energía del estado inicial, lo que quiere decir que el proceso físico-químico no ocurre espontáneamente y por ende tienen que administrar la energía desde otro sistema de manera exógena. Por lo tanto, es un proceso endergónico que consume energía. Si el delta G entonces termina siendo cero, se alcanza una situación de equilibrio y no se realiza movimiento o no se realiza consumo de energía. A manera de mejor entendimiento, para poder ejemplificar qué es lo que ocurre y por qué ocurre el paso de una sustancia desde un lado de una membrana hacia otra, podemos tener o tomar como ejemplo a este dibujito, en el cual tenemos una caja con dos compartimientos separados por una membrana que es semipermeable, solamente deja pasar a una molécula cada vez. Y esta a su vez está acoplada a un generador. Ya vamos a ver el por qué. Tenemos el compartimiento número 1, donde hay infinidad de moléculas, hay demasiadas moléculas confinadas en un espacio muy pequeño. Esto hace que la presión de estas moléculas sea muy grande. Y acá tenemos un compartimiento número 2 en el cual hay menor cantidad de moléculas y un espacio que es igual que en el otro. Por lo tanto, habrá menor presión acá en este compartimiento. Debido a que existe este gradiente de presiones, las moléculas que están en el compartimiento 1 van a pasar hacia el compartimiento número 2 por esta membrana que se los permite. Es algo parecido a lo que sucede en las membranas biológicas y es por lo que se toma como ejemplo. Este paso está acoplado a una polea que genera energía. Entonces, el paso de cada una de estas moléculas va a mover a la polea y va a generar energía. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las reacciones acopladas de transporte activo secundario, que lo verán más adelante, donde gracias a la utilización de la energía en forma de ATP se puede dar el paso de una molécula o una sustancia desde un lugar de la membrana plasmática hacia el otro. Lo que va a ocurrir es que se va a mover todas estas moléculas desde un estado de mayor energía potencial hacia uno de menor energía potencial. ¿Hasta cuándo? Hasta que se genere un equilibrio donde haya de manera equitativa igual cantidad de moléculas en un lado que de otro. Esta energía liberada entonces puede ser acoplada para generar trabajo, como en el caso del ATP, que primero se forma la molécula de ATP y cuando se necesita para realizar un trabajo, llámese un transporte activo secundario, es cuando se escinde la molécula de ATP y se utiliza para la movilización de algunos solutos. Entonces, como bien sabemos, y la segunda ley de termodinámica nos indica, cada vez que aumenta la entropía, disminuye la energía potencial. O, mejor dicho, de otra manera, las moléculas van a pasar de un compartimiento de mayor a menor energía y la entropía va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se adquiere un estado de equilibrio. Este equilibrio es dinámico, no quiere decir que todas las moléculas que están en el compartimiento 1 se van a quedar. Puede intercambiar, puede pasar una hacia acá, pero como ahora acá existe una molécula más, existe entonces una diferencia de energía, otra molécula se va a pasar para acá y esto es lo que llamamos un equilibrio dinámico. Es importante conocer entonces la estructura y las propiedades de las membranas biológicas para entender el cómo y por qué se da el transporte de sustancias a través de ellas. Una de sus funciones es la compartimentación. Por ejemplo, tenemos que el líquido extracelular o el material extracelular está separado del líquido intracelular gracias a las membranas plasmáticas. A su vez, el líquido intracelular está separado de sus organelas, por ejemplo las mitocondrias, gracias a las membranas mitocondriales internas y externas. Esto permite que en cada uno de estos compartimientos tengan distintas funciones. Por ejemplo, las funciones que tiene el LEC no es la misma funciones que tiene el líquido intracelular y no es la misma que las mitocondrias que, por ejemplo, producen ATP. Otra función de las membranas biológicas es regular la concentración de solutos, debido a que ellas son barreras selectivamente permeables, que quiere decir que sean selectivamente permeables, que no van a dejar pasar a todos los solutos o a todas las moléculas que quieran atravesarla. Esto depende, como veremos más adelante, bien sea de las propiedades del soluto o las propiedades de la molécula. Si es una molécula muy grande, no va a atravesar. Si es un soluto que es hidrofílico, no va a atravesar. Si es un soluto que es lipofílico, pues sí va a atravesar. Además nos permite regular algunos mecanismos que son metabólicamente activos, como bien le indiqué en la diapositiva pasada, el transporte activo secundario, en el cual vamos a utilizar ATP para transportar una molécula de un lado de un compartimiento hacia otro.
También nos sirven como soporte estructural y les dan forma a las células, su forma característica y a sus organelas también. Y además nos permiten tener todas las funciones y además nos permite delimitar que existan células especializadas y además nos permite tener células que están especializadas en diversas funciones. Por ejemplo, alguna célula que tenga en su membrana plasmática un receptor para X enzima va a actuar de manera distinta a una célula que no tenga dicho receptor. Gracias a la membrana, la célula viva es un sistema abierto, debido a que intercambia materia y energía con el medio ambiente. Está fuera del equilibrio o está en lo que nosotros denominamos como un equilibrio estacionario dinámico. Todo lo que entra, toda la energía que entra es igual a la energía que sale. Si se corta dicho suministro, porque por ejemplo hay una disrupción en la membrana plasmática o la membrana deja entrar, o sea, pierde su capacidad de ser selectivamente permeable y deja entrar a cualquier soluto, pues acá se alcanza el equilibrio y la célula muere. Y es estacionario porque su composición no varía en el tiempo. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se componen las membranas biológicas? Pues en un 50% de proteínas y en un 50% de lípidos. Sabemos que las membranas biológicas están compuestas por una bicapa lipídica y además tienen otras macromoléculas asociadas como lo son las proteínas. Estas proteínas pueden ser periféricas o extrínsecas, es decir, que no entran en contacto con las colas hidrofóbicas de la bicapa lipídica, o proteínas intrínsecas o integrales que sí pueden entrar en contacto con este centro de la bicapa lipídica. Los lípidos a su vez se pueden dividir en fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, y los fosfolípidos en esfingomielina y fosfoligéridos. Estos fosfolípidos es lo que le confiere la fluidez a la membrana, es decir, que no son estructuras que son rígidas, sino que son estructuras que se pueden mover. Esto es gracias a los fosfolípidos. Y el colesterol, que también está introducido en alguno de estas bicapas lipídicas y que bueno, le puede conferir además mayor fluidez. Otra cosa que tienen que saber y que es importante, que el colesterol, además de conferirle fluidez a unas mayores temperaturas, el colesterol o los anillos que conforman al colesterol se vuelven rígidos, por lo tanto le dan menor fluidez a la membrana. Entonces el colesterol, si bien es capaz de darle o conferirle esta fluidez a la membrana, cuando existen temperaturas altas, sus anillos se vuelven rígidos y por lo tanto disminuye su fluidez. Y algunos glucolípidos que también pueden ser necesarios para algunas otras funciones de la membrana. A su vez, también tienen algunos carbohidratos asociados, pero estos, sin embargo, no son intrínsecos o no forman parte de toda la totalidad de la bicapa, sino que pueden estar tanto fuera como dentro. Los fosfolípidos y glucolípidos sabemos que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que sean anfipáticas? Que tienen una cabeza que es polar y que por lo tanto puede interaccionar con moléculas de agua, y unas colas que son hidrofóbicas y no interaccionan con moléculas de agua. Los fosfolípidos en agua tienden espontáneamente a formar bicapas por este efecto hidrofóbico, ya que sus cabezas interaccionan con las moléculas de agua y sus colas no. Y a su vez, del otro lado de la membrana, las moléculas van a hacer lo mismo. Es decir, estas cabezas van a interaccionar con el agua y sus colas se van a disponer con las colas de la otra parte de la membrana. Esto es lo que forman, es una bicapa, que es la conformación más estable termodinámicamente. Aquí tenemos este modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson, que bueno, ya lo deben haber visto, pero básicamente lo que hay es los fosfolípidos de la membrana con su cabeza polar, que está interaccionando con un medio acuoso, con moléculas de agua, y sus colas, que son hidrofóbicas, que interaccionan entre sí. Hay algunas proteínas, que son proteínas periféricas o proteínas extrínsecas, que solamente interaccionan con las cabezas polares de la membrana lipídica. Sin embargo, hay otras proteínas que son integrales. Nótese acá cómo estas proteínas que son integrales o intrínsecas están en contacto con este centro que es hidrofóbico, y que integral no significa que tiene que atravesar la totalidad de la membrana, así como lo hace esta proteína, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo o por qué ocurre este transporte a través de las membranas biológicas? Si sabemos que una de sus funciones es la compartimentación o la separación de distintos compartimientos, ¿cómo o por qué ocurre? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender del cómo es el concepto de la difusión, que es un proceso en el que se origina un flujo irreversible de un soluto desde las zonas de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Siempre se pone como ejemplo el del agua o el vasito de agua junto a la gota de tinta. ¿Qué ocurre a nosotros echar una gota de tinta
en un vaso de agua, pues esta se va a disolver de manera que las concentraciones del soluto se igualen. Ok, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre gracias al movimiento browniano aleatorio que tienen todas estas partículas en la solución, que a su vez depende de la energía térmica cinética de las moléculas. ¿Qué significa esto? Significa que en esta gotita de tinta hay muchísimas partículas de, por ejemplo, la tinta. Y en el vaso de agua hay cero, no hay partículas de tinta. Lo que va a ocurrir es que al entrar en contacto todo este soluto o todo este compuesto que está en mayor concentración, se va a ir diluyendo. ¿Pero cómo se diluye o por qué? Porque cada una de estas goticas o estas partículas de tinta va a chocar con las moléculas de agua que están acá. Y al chocar con estas moléculas de agua que están acá, se va a disolver o se va a romper esta conformación que tiene de gota y todas estas partículas se van a ir esparciendo de manera aleatoria a medida que choquen con otras moléculas de agua. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que se igualen las concentraciones, ya que quien mueve a este proceso de difusión es un gradiente de concentración. Si aquí están muy concentradas y aquí no, van a ir chocando las moléculas de agua con las moléculas de tinta y se van a ir esparciendo hasta que la concentración sea igual en las dos cosas y bueno, se difunda. Es decir, hasta que no haya un gradiente o no haya una fuerza que los mueva. Son procesos que son espontáneos, es decir, que no consumen de energía. Se mueven gracias a que existe un gradiente de concentración y dejan de moverse cuando ya no existe gradiente de concentración porque se ha alcanzado un estado de equilibrio. Si graficamos, acá tenemos la concentración de soluto en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos la distancia. Si graficamos este mismo movimiento que estamos tratando de medir, vamos a tener todo esto. Vamos a tener primero un gradiente, una concentración de soluto que va a estar muy elevada acá y una concentración de soluto que va a disminuir porque se están moviendo las partículas de este lado hacia este lado. Y nosotros lo que vamos a medir, lo que vamos a tomar como la fuerza que en realidad nos está realizando el movimiento, son estas pendientes. Estas pendientes son simplemente unas rectas que son tangentes a toda esta curva de concentración de soluto. No se compliquen la vida, simplemente es midiendo cada una de estas rectas que puedes decir aquí hay mayor fuerza porque la pendiente es mucho mayor a acá, en la cual la concentración de soluto, ven que acá en esta zona no es la misma concentración de soluto o el gradiente o la diferencia que hay entre esta concentración y esta no es tan grande, por lo tanto la pendiente no es tan grande y la fuerza que me hace que mueva a todo este proceso tampoco va a ser tan grande. Entonces lo que tienen que saber es que para que exista flujo de una solución, primero tiene que existir un soluto, que es el que va a difundirse, y este soluto tiene características intrínsecas, por ejemplo, su coeficiente de difusión, que también se difunde. Ya vamos a ver de qué depende eso. Tiene que haber también un área que es la disponible para que ese soluto se difunda, y además una fuerza que lo mueva. Es decir, en este caso, como un proceso espontáneo que no requiere energía, es simplemente un gradiente de concentración. Si aquí hay más concentración que acá, pues el movimiento se va a dar de esta manera. Y estas pendientes es lo que nosotros vamos a utilizar como la fuerza, entre comillas, o qué tan rápido se está moviendo. Es decir, si acá hay mucha concentración y acá hay poca concentración, la fuerza con la que va a ocurrir este proceso es bastante. Pero si acá hay una concentración que es menor a esta, la fuerza que para que se mueva de aquí a acá va a ser menor. Entonces, resumiendo, la primera o segunda fórmula que tienen que aprenderse es la primera ley de Fick, el cual nos indica que Js, el flujo de un soluto, depende de tres características. Uno, el coeficiente de difusión, que es una propiedad intrínseca en la cual vamos a ahondar más, es una propiedad intrínseca del soluto. El área disponible, es decir, por dónde va a difundir y qué lo mueve. ¿Qué lo mueve? Es la fuerza o gradiente de concentración entre un compartimiento, entre una zona u otra. Si hay más concentración acá y menos concentración acá, se va a mover de aquí hacia acá. Esta es la fuerza. ¿Por dónde se va a mover o cuál es el área? Bueno, el radio del tubo o de donde sea que se va a difundir. Y el coeficiente de difusión es una propiedad intrínseca de nuestro amigo el soluto. Lo importante que tienen que saber es que de este coeficiente de difusión es inversamente proporcional a la fuerza de roce, inversamente proporcional a la viscosidad e inversamente proporcional al radio. Pero, ¿qué significa todo esto? Y para que no se lo aprendan al calete. Cuando en una fórmula algo dice que es inversamente proporcional, significa que mientras más de esto, menos de esto, menor coeficiente de difusión. Ponemos el ejemplo con la fuerza de roce.
del coeficiente de difusión sabemos que es inversamente proporcional a la fuerza de roce. Ponemos el ejemplo de un soluto, el cual vamos a llamar Jimmy. Jimmy tiene que pasar por una puerta. A medida que esta puerta sea más grande, va a existir menor fuerza de roce. Pero si existe, por ejemplo, Jimmy ahora tiene que pasar con Alejandro y con otra persona, va a existir una mayor fuerza de roce, es decir, Jimmy va a chocar con Alejandro o con otras personas que quieran pasar, por lo tanto el coeficiente de difusión o cuánto difunde o cuánto puede pasar Jimmy es poco. Otro ejemplo tienes con la viscosidad, esto depende del medio, por ejemplo, en la sangre, puedes tener una sangre que es muy viscosa porque, por ejemplo, se está coagulando o una sangre que es también un poco más acuosa. O sea, depende, nuestro amigo Jimmy, si está en una piscina, va a poder nadar más que si nuestro amigo Jimmy estuviera metido en una piscina de gelatina, por ejemplo. Entonces, a mayor viscosidad del medio, llámese en la piscina de gelatina, menor coeficiente de difusión. Es decir, Jimmy se va a poder mover menos. Al igual que el radio de la partícula, que también depende de Jimmy. Si nuestro amigo Jimmy, además de que tiene que competir para pasar por la puerta, es decir, tiene mayor fuerza de roce con Alejandro, además nuestro amigo Jimmy es gordito, pues entonces va a tener mayor radio y va a difundir menos. De nuevo, para que no se lo aprendan al caletre, siempre que una fórmula algo diga inversamente proporcional o 1 sobre, significa que mientras aumente esto, esto va a disminuir. Igual acá, si aumenta el radio o si Jimmy es más gordo, va a poder difundir menos y va a poder pasar menos por las membranas biológicas. Entonces, recapitulando, la ley de Fick, la primera ley de Fick, lo que nos indica que el flujo de un soluto en una solución depende de el coeficiente de difusión, que es una propiedad intrínseca de Jimmy, de nuestro soluto, por el área que está disponible para la difusión, que tan grande o que tan pequeño sea el vaso o la piscina donde Jimmy se va a difundir, y una fuerza que lo mueva, es decir, el gradiente de concentración. Noten que acá, y siempre tienen que tener importante si van a realizar ejercicios, esto es negativo. ¿Por qué esto es negativo? Porque tenemos este signo negativo. Sabemos que es una pendiente que va disminuyendo. O sea, va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Matemáticamente, si ustedes calculan esto con esta pendiente que va en forma negativa, el número les va a dar negativo. Y sabemos que el flujo es la tasa neta o número de partículas que difunden por unidad de tiempo. Entonces, es decir, si ustedes hacen el cálculo y no le ponen esto negativo, el número les va a dar negativo. No van a decir que pasaron menos 150 moléculas de un lado a otro. Para eso es que se utiliza este signo de negativo para multiplicarlo y que el número te dé más 150 número de partículas por unidad de tiempo. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Eso ocurre cuando existen moléculas que tienen un gradiente de concentración, es decir, que hay más moléculas aquí que acá. Pero ahora se complica un poco más la cosa, porque además de que nuestro amigo Jimmy tiene que pasar por una piscina o tiene que pasar por una puerta, además tiene una camisa del Real Madrid. Y de este lado solamente pasan personas que tengan camisa del Barcelona. Entonces tenemos otra complicación, la cual es la carga de los solutos. Ahora no solamente vamos a tener este gradiente de concentración, sino que también vamos a tener un gradiente de voltaje. También podemos tener solutos que estén cargados de manera eléctrica, que pueden ser aniones o pueden ser cationes. Ahora la fuerza no solamente va a depender del gradiente de concentración, de si hay más soluto de un lado que de otro, sino que también va a depender de la diferencia de voltaje. Y también se le van a agregar otras cosas que son constantes, como la valencia del soluto, la constante de Faraday y otras cosas. Pero lo importante que tienen que saber o lo que se tienen que llevar acá, esta ecuación de Nernst y Planck, que ahora, además de agregarle esta fuerza que lo va a mover, que es el gradiente de concentración, vamos a tener también un gradiente eléctrico. Entonces, ahora va a depender no solamente de su gradiente químico, sino eléctrico. Entonces, tienes un gradiente químico y eléctrico que va a permitir el paso de una molécula en una solución. Vemos entonces que esto es lo que ocurre cuando disolvemos o cuando un soluto se disuelve en un solvente, sin ningún impedimento y sin ninguna barrera. ¿Qué ocurre ahora con las membranas biológicas? Con las membranas biológicas, para poder difundir un soluto entre dos compartimientos, va a depender de dos cosas. Una fuerza que lo mueva y por dónde tiene que moverse. La fuerza que lo mueva es el gradiente de concentración o delta, diferencia de el gradiente de concentración entre los dos compartimentos, entre el compartimento extracelular, por poner un ejemplo, y el compartimento intracelular. Y además también va a depender qué tanto deja esta membrana pasar a nuestro soluto, que depende además de otras cosas.
no solamente del área para la difusión, es decir, solamente esta parte de la membrana es quien se encarga de pasar a X soluto, sino que además también tienes otros variables como lo son el coeficiente de partición y el coeficiente de difusión a través de la membrana. El coeficiente de partición, que lo tenemos acá, no es más que cuánto se difunde este compuesto, este soluto en el aceite, entre cuánto se difunde en agua. Lo que te hace es permitir o saber la liposolubilidad de la sustancia. Sabemos que la membrana las membranas son bicapas lipídicas. Y estas bicapas lipídicas, ¿cómo se forman? Así, teniendo las cabezas polares hacia donde está el agua y sus colas hidrofóbicas hacia adentro, una molécula que sea liposoluble, entonces va a poder atravesar más a las membranas porque puede interaccionar con este corazón de colas hidrofóbicas o lipídicas. Una molécula que sea más afín al agua, es decir, que sea más hidrosoluble, la va a tener un poco más difícil y su coeficiente de partición obviamente va a ser menor. Igual, de nuevo, no tienen que aprenderse la fórmula, simplemente con saber que el coeficiente de partición es aceite con agua, ustedes deducen que si es muy soluble en aceite, pues va a tener un coeficiente de partición alto, lo que significa que es liposoluble. Puede pasar por las membranas. Si tiene un coeficiente mayor, o decir, más hidrosoluble, que se difunde mejor en agua, entonces el coeficiente de partición va a ser menor, por lo que no va a difundir por las membranas biológicas. Para complicar un poco más las cosas, tenemos todo este poco de fórmulas, pero en realidad esto es el cómo se llegó hasta la fórmula final, el cual nos dice que el flujo a través de las membranas depende del coeficiente de permeabilidad por el gradiente de concentración, o mejor dicho, qué es lo que lo mueve. Ese gradiente de concentración, que si hay más en el interior que en el exterior, o más en el exterior que en el interior. Esa es la fuerza que va a mover o que va a dictaminar hacia dónde va la reacción. Básicamente acá lo que hacen es determinar todo eso midiendo bastantes cosas, entre ellas la concentración del exterior contra el interior, que sabemos que es la fuerza que lo hace. Además el espesor de la membrana, es decir, no es lo mismo que aquí tengas una concentración de 10 y aquí tengas una concentración de 2, por ejemplo, pero al entrar a la membrana, como la membrana puede ser de un espesor mayor o un espesor menor, se puede entonces diluir este compuesto. En vez de tener aquí de 10, aquí vas a tener de 2 y vamos a tener un tercer compartimento, aquí tienes 4 y aquí puedes tener 2, por ejemplo. No es el caso es que casi todas las membranas biológicas son un poco tienen de menor espesor y por lo tanto pueden difundir bien, o sea, no es un problema, pero para la realización de todos estos cálculos se toman en cuenta tanto el espesor de la membrana como la concentración de dicho soluto dentro y fuera de la membrana y bueno, todas esas cosas. Lo importante es que tienen que saber es esta formulita que está acá y que siempre vas a tener un área por donde difundir y una fuerza que lo mueva. La fuerza que lo mueva es el gradiente de concentración entre un lado de la membrana y el otro. Y por dónde va a difundir depende del coeficiente de permeabilidad, que es el área de la membrana por el coeficiente de partición, que es una propiedad intrínseca del soluto, por el coeficiente de difusión sobre la membrana. Y va a ser inversamente proporcional esta permeabilidad al espesor de la membrana. De nuevo, si te digo que es una membrana que es muy gruesa, va a tener un menor coeficiente de permeabilidad. De nuevo, si se aprende la fórmula y saben que esto está abajo y es inversamente proporcional, si aumenta el grosor de la membrana, va a disminuir el coeficiente de permeabilidad y por lo tanto va a difundir menos por las membranas biológicas. Pero bueno, lo importante es que se lleven ustedes, si quieren pueden sacar este cálculo, estos son una serie de despejes, pero lo importante que se lleven es esta fórmula. De nuevo, aquí lo mismo, pero para partículas cargadas, además de tener este coeficiente de permeabilidad y el gradiente de concentración, además tienes la conductancia y la diferencia de voltaje. No solamente van a estar movidos o no solamente va a estar promovido este movimiento por un gradiente de concentración, que si aquí hay más concentración que acá, se mueve de acá a acá, sino que también un gradiente de voltaje. Si esto es negativo y esto es positivo, pues se va a mover una carga negativa desde acá hacia acá. ¿Okay? Entonces, vamos a añadirle a esta formulita del flujo a través de las membranas el área, el coeficiente de permeabilidad, que ya sabes todas estas cosas, por las fuerzas que lo van a mover, el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Pueden haber cosas o pueden haber sustancias cuyo gradiente químico no sea el mismo que el gradiente eléctrico, es decir, aquí hay mayor concentración y aquí hay menor concentración. Entonces la dirección va de acá a acá y aquí es negativo, pero aquí es positivo, pero el compuesto es positivo. Entonces la dirección va de acá a acá.
¿Qué va a ocurrir? Bueno, el compuesto se va a mover dependiendo de cuál de las dos fuerzas es la que tenga mayor magnitud. Si es mayor el gradiente químico, pues se va a mover de izquierda a derecha. Si es mayor el gradiente eléctrico, se va a mover de derecha a izquierda. Aquí introducimos este nuevo concepto que es la conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Es la facilidad con la cual una partícula cargada atraviesa la membrana biológica. Entonces, diciendo que es el inverso de la resistencia es cuán difícil tiene una molécula, una partícula, para pasar por una membrana biológica. El flujo de una partícula cargada depende de su coeficiente de permeabilidad, que es una propiedad intrínseca tanto del soluto como de la membrana, y de la fuerza que lo mueve. Llámese gradiente de concentración o gradiente de voltaje. Entonces, poniendo ejemplos, existen distintos solutos o, mejor dicho, también distintas moléculas que van a pasar o no pasar por las membranas biológicas. Y esto depende de muchas cosas. Depende del grosor de las membranas, que bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, es el mismo para todas. Entonces ya no depende del grosor de la membrana, del área. Vamos a poner que el área para el transporte sigue siendo la misma. Ahora nos queda otra cosa que es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión depende de su liposolubilidad y además de su tamaño. Por ejemplo, las moléculas de CO2 y oxígeno difunden rápido porque tienen bastante liposolubilidad y son pequeñas. Existen otros compuestos como moléculas pequeñas polares no cargadas como la urea y el etanol que gracias a que son pequeñas pueden difundir a través de las membranas. Además, tienen como característica que son lipofílicas, es decir, pueden interaccionar con esta porción central de la bicapa lipídica que es hidrofóbica. El agua, bueno, el agua puede pasar por vía transcelular, es decir, por atravesando la célula o por vía paracelular en los espacios entre células, pero no todo el agua que llega puede pasar debido a la naturaleza hidrofóbica que tienen las bicapas lipídicas. También hay moléculas polares que son grandes pero que no están cargadas, es decir, cuyo movimiento no va a estar influenciado por las cargas positiva o negativa que tenga uno u otro lado de la membrana, sino que van a estar influenciados por el gradiente de concentración. Si hay más glucosa acá que acá, entonces bueno, se va a proporcionar un paso de glucosa desde, por ejemplo, fuera hacia adentro. Lo que ocurre es que es una molécula muy grande y en sí no puede apartar a todas estas moleculitas de fosfolípidos para ella pasar. Va a necesitar de otras cosas, como por ejemplo transportadores o canales que la introduzcan o saquen de las células. Eso lo van a ver más adelante. Y hay iones que además de tener un gradiente de concentración, llámese que aquí hay más sodio que acá, y por ejemplo esto va a generar un gradiente en el cual el sodio va a querer entrar, además tienes otro problemita que es las cargas. Son iones, son moléculas que tienen carga. Entonces, si esta tiene carga positiva, por ejemplo, el sodio, y el exterior de esta célula tiene carga positiva, por poner un ejemplo, se van a repeler y no solamente va a depender de su gradiente de concentración, sino también de su voltaje. Y hay moléculas que son polares, que además están cargadas y son grandes, como aminoácidos y ATP, que la membrana las va a rechazar por dos cosas. Porque uno, tienen polaridad y puede ser que de este lado no se vea favorecida su polaridad ni tampoco su gradiente, sino que también van a ser muy grandes como para atravesar a una membrana biológica.